Las palabras le cayeron a Viviana López como una bofetada, aunque don Ricardo de la Garza no había elevado la voz por encima de un murmullo casual. Estaba de pie junto a la ventana de su estudio, recortado contra la gris mañana de la Ciudad de México, su postura rígida como las columnas de mármol que flanqueaban la entrada de su hacienda. «No me toque en público», repitió como si ella no lo hubiera escuchado bien la primera vez. «No hable a menos que se le dirija directamente. No llame la atención de ninguna manera. Está aquí para servir a mi tía, señorita López, no para ser notada». Los dedos de Viviana se apretaron alrededor de la tela de su modesto vestido gris, el que había remendado cuidadosamente la noche anterior, cosiendo el dobladillo con un hilo que no combinaba del todo, porque no podía permitirse algo mejor. Había llegado a la hacienda de la Garza una hora antes, guiada por pasajes de servicio a este imponente estudio. Solo le habían dicho que el propio don Ricardo deseaba establecer las expectativas antes de que comenzara sus deberes. No había esperado que la humillación fuera el primer punto en la agenda. «Entiendo, don Ricardo», logró decir, manteniendo la voz firme a pesar del calor que le subía por el cuello. El orgullo, siempre había dicho su padre, era la única herencia que los acreedores no podían quitar. Ella se aferró a él ahora. Don Ricardo de la Garza finalmente se giró para mirarla, y Viviana comprendió inmediatamente por qué los salones de baile de la Ciudad de México susurraban sobre él en tonos usualmente reservados para historias de fantasmas. Su rostro era impactante de una manera severa. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente alta. Ojos grises que parecían catalogarla y descartarla en una sola mirada. Una boca que sugería que sonreír era un idioma que había olvidado hablar. Era más joven de lo que había imaginado, 33, quizás 34, demasiado joven para comportarse como un hombre que ya había muerto por dentro. «Mi tía, doña Margarita, es anciana y ocasionalmente se confunde», continuó, caminando ahora con pasos medidos que resonaban en los paneles de caoba. «Requiere compañía en eventos sociales. Usted se sentará con ella, le traerá refrescos, manejará su correspondencia y se asegurará de que no se agote. A cambio, recibirá alojamiento, comida y un sueldo modesto». ¿Modesto? Viviana casi se rió. Hace 3 meses ella había sido la hija del barón López, invitada a los mismos eventos, donde ahora serviría como un mueble glorificado. Luego, las deudas de juego de su padre habían salido a la luz. Cantidades asombrosas, adeudadas a hombres que no negociaban. La hacienda había sido embargada. El título, sin propiedades que lo respaldaran, se había convertido en una cruel broma. Su madre se había retirado a casa de su hermana en San Miguel de Allende, su salud destrozada por el escándalo, y Viviana había descubierto que ser de buena cuna y educada no significaba absolutamente nada cuando no tenías dinero ni contactos dispuestos a reconocerte. «Estoy agradecida por la oportunidad, don Ricardo», dijo, porque eso es lo que se decía, incluso cuando la gratitud sabía a ceniza. «¿Lo está?» Su mirada se agudizó, y por un momento ella pensó que vio algo parpadear en esos ojos grises. Curiosidad quizás, o sospecha. La mayoría de las mujeres en su posición considerarían este arreglo por debajo de ellas. Fue presentada en sociedad, ¿no es así? Hace 3 temporadas. Hace 2 temporadas, don Ricardo, levantó ligeramente la barbilla. Y los puestos, he aprendido, son lujos que uno ya no puede permitirse cuando el padre muere endeudado. Algo cambió en su expresión, aunque ella no pudo identificarlo. Se acercó y ella captó el aroma a bergamota y algo más oscuro. Tabaco, quizás, o el peculiar olor a dinero viejo y a un dolor aún más antiguo. «Entonces nos entendemos», dijo en voz baja. «Usted necesita empleo, yo necesito a alguien discreta que pueda manejar a mi tía
sin causar escándalo ni atraer atención no deseada a esta casa. Las reglas que he delineado no son personales, señorita López, son necesarias. Ahí estaba de nuevo. Ese énfasis en necesarias, como si se estuviera convenciendo a sí mismo en lugar de a ella. ¿Puedo preguntar por qué, don Ricardo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, y vio cómo su mandíbula se tensaba. No puede, retrocedió, creando una distancia tan deliberada como la muralla de una fortaleza. Doña Margarita le explicará sus deberes en detalle. Tendrá los domingos libres y acceso a la biblioteca. La ama de llaves, doña Carmen, le mostrará su habitación. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que le he dicho? Sí, pensó. ¿Por qué me mira como si fuera algo peligroso? ¿Por qué establecer reglas sobre tocar cuando estoy tan por debajo de su atención que ni siquiera debería registrarme como humana? Bien. Se dirigió a su escritorio despidiéndola de manera efectiva. Una cosa más, señorita López. Ella se detuvo en la puerta. La temporada de bailes comienza en 2 semanas. Doña Margarita asistirá a todos los eventos importantes. Usted la acompañará. Estará presente en algunos de los salones de baile más elegantes de la Ciudad de México. Él le dio la espalda ahora. Su voz bajó a algo que podría haber sido una advertencia o un arrepentimiento. Verá a gente que una vez conoció, gente que fingirá no reconocerla. Verá a hombres con los que una vez bailó. La garganta de Viviana se apretó. Él entendía entonces. Sabía exactamente lo que le estaba pidiendo, que regresara al mundo que la había expulsado, pero solo como una sombra, una sirvienta, un recordatorio de lo lejos que alguien podía caer. «Puedo soportarlo», dijo suavemente. Él miró por encima del hombro y por un instante sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento quizás, el reconocimiento de que ambos eran personas que habían aprendido a soportar. «Asegúrese de hacerlo», dijo, «porque no toleraré dramas, señorita López. No toleraré escándalos. Y no toleraré a nadie en mi casa que atraiga el tipo de atención equivocada. ¿Nos entendemos?» «Perfectamente, don Ricardo». Ella se fue antes de que él pudiera ver cómo le temblaban las manos. Doña Margarita de la Garza no se parecía en nada a su sobrino. Donde don Ricardo era frío, ella era cálida. Donde él era rígido, ella era amable. Estaba sentada en la sala de la mañana, rodeada de bastidores de bordado y cartas a medio terminar, su cabello plateado atrapando la luz, su sonrisa inmediata y genuina cuando Viviana entró. «Ay, mi querida». Dejó a un lado su labor de aguja y tomó las manos de Viviana, apretándolas con una fuerza sorprendente. «Usted debe ser la señorita López. Venga, siéntese conmigo. Doña Carmen, té, por favor, y esas galletas tan ricas». Viviana se encontró guiada a una silla, envuelta en el tipo de amabilidad sencilla que no había experimentado en meses. Doña Margarita conversó sobre el clima, el jardín, su correspondencia con amigos en San Miguel de Allende. Una conversación ordinaria y tranquilizadora que no requería nada de Viviana excepto escuchar. «Mi sobrino la habrá asustado de muerte», dijo doña Margarita de repente, sirviendo té con manos firmes que desmentían su supuesta fragilidad. «Antes no era así, ¿sabe?» La taza de té de Viviana se detuvo a medio camino de sus labios. Había escuchado murmullos, claro, todos los habían escuchado. La hermosa joven duquesa que murió hace 3 años bajo circunstancias que la sociedad educada no discutía. Algunos decían enfermedad, otros insinuaban algo más oscuro, aunque nunca lo suficientemente alto para que los abogados de don Ricardo lo escucharan. «No debería hablar de ello», continuó doña Margarita, interpretando correctamente el silencio de Viviana, «pero debe entender por qué ha construido esos muros tan altos». Resopla.
Carolina estaba atormentada. El matrimonio no era feliz. Y cuando ella murió, la sociedad culpó a don Ricardo. Dijeron que él la había orillado a eso. Fuera lo que fuera, él se ha estado castigando a sí mismo desde entonces, manteniendo a todos a distancia, convencido de que si solo controla todo, cada palabra, cada gesto, cada interacción, nada más puede salir mal. Suena agotador, dijo Viviana en voz baja. Lo es. Los ojos de doña Margarita eran agudos a pesar de sus años. Para él y para todos a su alrededor, pero usted no está aquí para arreglar a mi sobrino, querida. Está aquí para ayudarme a mí. Y quizás para recordarle que no todos en esta casa necesitan ser mantenidos a distancia. Durante la semana siguiente, Viviana aprendió los ritmos de la hacienda de la Garza. Se despertaba temprano, ayudaba a doña Margarita con la correspondencia, la acompañaba en paseos cortos por el jardín y le leía por las tardes. El trabajo era fácil, la compañía de la anciana agradable. Si este hubiera sido el alcance de sus deberes, Viviana podría haber encontrado algo parecido a la satisfacción. Pero la presencia de don Ricardo rondaba la casa como un fantasma que proyectaba sombras. Lo veía rara vez. Breves vistazos en los pasillos, su voz que se filtraba desde detrás de las puertas cerradas de su estudio, el sonido de sus pasos a altas horas de la noche, cuando ella no podía dormir. Él nunca la buscaba, nunca la reconocía más allá del ocasional asentimiento si se cruzaban. Podría haber sido un mueble por toda la atención que le prestaba, sin embargo, ella se encontraba notando cosas. La forma en que se paraba demasiado erguido, como si relajarse pudiera destrozarlo. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos que sugerían que el sueño era tan esquivo para él como para ella. Los momentos en que lo sorprendía mirando al vacío, su expresión tan desolada que le dolía el pecho. Y una vez, al pasar por su estudio a altas horas de la noche, lo había escuchado hablar con alguien, su mayordomo quizás, sobre reformas de vivienda para inquilinos, su voz intensa con convicción mientras describía planes para mejorar las condiciones de vida en sus haciendas. Fue la primera vez que escuchó pasión en su tono, el primer indicio de que debajo del hielo algo humano aún ardía. Ella se apresuró a pasar antes de que él pudiera descubrirla, escuchando a escondidas. Pero la conversación la atormentó. Él no era simplemente el aristócrata frío que pretendía ser. Era un hombre que se preocupaba, que quería cambiar las cosas, pero que se había encerrado de cualquier conexión que pudiera volverlo vulnerable. La temporada de bailes comenzó con el baile de doña Elena de la Torre, y Viviana comprendió inmediatamente por qué don Ricardo le había advertido. El salón de baile brillaba con la luz de las velas y las joyas, lleno de rostros que reconocía, mujeres que una vez la habían invitado a tomar el té, hombres que habían firmado sus tarjetas de baile, familias que le habían sonreído a través de los salones. Ahora la miraban como si fuera de cristal. Se sentó junto a doña Margarita en una silla contra la pared, vistiendo su mejor vestido, una seda azul oscuro que había sido cara una vez, pero que ahora mostraba su edad de maneras que solo otra mujer notaría. Su papel era claro: estar presente, ser útil, ser invisible. Ahí está don Fernando del Valle bailando con la señorita Pérez, murmuró doña Margarita, su comentario proporcionando un salvavidas de normalidad. Le pedirá matrimonio antes de que termine el mes, ya verá. Y ahí está mi sobrino con una cara como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. La mirada de Viviana encontró a don Ricardo de la Garza al otro lado del salón de baile. Estaba de pie con un grupo de hombres, políticos y gente de la alta sociedad, a juzgar por sus posturas de importancia, escuchando con aparente atención, mientras sus ojos permanecían distantes. Llevaba ropa de noche negra que lo hacía parecer aún más severo.
Su corbata anudada con precisión matemática, cada línea de su cuerpo irradiaba un poder controlado. Como si sintiera su atención, su mirada se desvió, posándose en ella por una fracción de segundo antes de alejarse, sin reconocimiento, sin señal, tal como había prometido. Verá a hombres con los que una vez bailó el vals a su lado como si fuera invisible. Necesita a alguien que lo ablande, dijo doña Margarita pensativamente. Alguien lo suficientemente valiente como para ignorar sus reglas. Estoy aquí para seguir sus reglas, mi señora, no para romperlas. ¿Lo está? La sonrisa de la anciana era conocedora. Ya veremos. La noche transcurrió con dolorosa lentitud. Viviana trajo champaña, ajustó el chal de doña Margarita, sonrió cortésmente a las pocas personas que se dignaron a reconocer a la tía de don Ricardo. Observó a las parejas girar en bailes en los que ella había participado una vez, escuchó risas a las que ella había contribuido una vez y sintió el peso de la invisibilidad posarse sobre ella como un sudario. Entonces llegó doña Cordelia Sandoval y la temperatura en el salón de baile pareció bajar 10 grados. Viviana la reconoció inmediatamente. La hija del conde Sandoval, conocida por su belleza y su ambición en igual medida. De cabello dorado, envuelta en seda esmeralda, que probablemente costaba más de lo que Viviana ganaría en todo un año. Doña Cordelia se movía entre la multitud con la confianza de alguien a quien nunca se le había negado nada en la vida. Su mirada encontró a don Ricardo, y su sonrisa se agudizó. «¡Ay, Dios mío!», murmuró doña Margarita. Temía que estuviera aquí. ¿Y quién es ella? Alguien que deseaba mucho ser la duquesa de la Garza y no ha perdonado a don Ricardo por haber elegido a Carolina en su lugar. La mano de doña Margarita se apretó en el brazo de Viviana. «Esa es peligrosa. Obsérvela con cuidado». Viviana observó cómo doña Cordelia se acercaba a don Ricardo, sus movimientos calculados, su mano tocando su brazo en un gesto lo suficientemente íntimo como para provocar susurros. El rostro de don Ricardo permaneció impasible, pero algo en su postura cambió, una tensión sutil que hablaba de una profunda incomodidad. «Debería rechazarla», susurró Viviana. «No puede». Su padre preside el comité que revisa el proyecto de ley de reforma de vivienda de don Ricardo. Un movimiento en falso y meses de trabajo podrían ser destruidos, suspiró doña Margarita. Doña Cordelia se rió de algo que dijo uno de los hombres, sus manos aún apoyadas en la manga de don Ricardo. Para cualquiera que los observara, parecían exactamente lo que la sociedad esperaba. Un duque poderoso y una dama elegible, el tipo de pareja que tenía sentido en todos los niveles prácticos. Viviana se dio la vuelta, diciéndose a sí misma que la repentina opresión en su pecho era simplemente simpatía, nada más. Don Ricardo había dejado clara su posición. Ella estaba allí para ser invisible, e invisible permanecería. Pero a medida que la música se intensificó y las parejas salieron a la pista, no pudo evitar pensar en el hombre que había escuchado tarde esa noche, hablando con tanta pasión sobre mejorar vidas, luchando por el cambio. Ese hombre no dejaría que alguien como doña Cordelia lo manipulara a través de la presión política. Ese hombre, sospechaba, estaba enterrado tan profundamente bajo muros de dolor y control que había olvidado que existía. La confrontación llegó 3 días después de la manera más inesperada. Viviana estaba en la biblioteca, su refugio favorito en la hacienda de la Garza, devolviendo un volumen de poesía que doña Margarita había terminado. La habitación era vasta, 2 pisos de libros que se elevaban hacia un techo pintado, sillones de cuero colocados junto a las ventanas,
que daban al jardín. Había descubierto que usualmente estaba vacía por la tarde, un remanso de paz en un hogar por lo demás rígido. Estaba buscando un estante alto cuando escuchó la puerta abrirse y cerrarse con fuerza decisiva. Le dije que no estaba interesado. La voz de don Ricardo, aguda con una frustración apenas contenida. «Tonterías, don Ricardo». La voz de doña Cordelia goteando desprecio. Viviana se quedó inmóvil, escondida detrás de un estante alto, su corazón martilleando. Debería hacer notar su presencia, debería irse inmediatamente, pero moverse revelaría que había escuchado, y algo le dijo que la reacción de don Ricardo sería peor que la vergüenza de doña Cordelia. «Estoy siendo práctico», dijo don Ricardo fríamente. «No seríamos compatibles». «Seríamos perfectamente compatibles y lo sabes. Tengo las conexiones que necesitas, la cuna, la comprensión de cómo funciona el poder». Los pasos de doña Cordelia se acercaron a donde él estaba. «Lo que no entiendo es por qué te estás desperdiciando en este ridículo dolor. Carolina está muerta, don Ricardo, muerta, y llorarla como un héroe de novela gótica no la traerá de vuelta». El silencio que siguió fue tan pesado que Viviana apenas podía respirar. «Usted no sabe nada de mi matrimonio», dijo don Ricardo finalmente, su voz peligrosamente tranquila. «Sé lo suficiente, sé que era débil, inestable, completamente inadecuada para ser duquesa. Sé que te hizo miserable». La voz de doña Cordelia se suavizó, volviéndose calculadora. «Cásate conmigo, don Ricardo». Viviana se apretó contra la estantería, su estómago revuelto. Esto estaba mal. Escuchar este momento privado, esta negociación brutal disfrazada de propuesta. Pero no podía moverse sin rebelarse, y las siguientes palabras de don Ricardo la dejaron inmóvil. «No me casaré de nuevo», dijo rotundamente, «ni contigo ni con nadie. No haré que otra mujer pase por lo que Carolina soportó. No me arriesgaré». Se interrumpió. «¿Arriesgar qué? ¿Cuidar? ¿Sentir algo? Dios, don Ricardo, ni siquiera tienes 35 años. Te vas a encerrar en este mausoleo para siempre porque tienes miedo». «No tengo miedo. Soy realista». «Estás aterrorizado». La risa de doña Cordelia fue aguda. «Estás tan aterrorizado de perder el control de nuevo que has construido estas reglas absurdas, estos muros, y te has convencido de que están protegiendo a la gente. Pero todo lo que estás haciendo es asfixiarte a ti mismo y a todos a tu alrededor». Hubo movimiento, el crujido de la tela, el sonido de pasos. «No», dijo don Ricardo bruscamente. «¿Por qué no? Miedo de ser tocado, don Ricardo. Miedo de que realmente sientas algo si me acerco. Estoy tratando de salvarte de ti mismo. No necesito que me salven. Necesito que te vayas de mi biblioteca, de mi casa y de mi vida». «La respuesta es no, doña Cordelia. Siempre será no». Una larga pausa. Luego la voz de doña Cordelia se volvió venenosa. «Te arrepentirás de esto. Cuando mi padre destruya tu preciado proyecto de ley de vivienda, cuando la sociedad recuerde por qué realmente te llaman el Duque de Hielo, desearás haber sido más inteligente. Entonces tendré que vivir con ese arrepentimiento. He aprendido a vivir con cosas peores». La puerta se cerró de golpe. El silencio cayó como la nieve. Viviana permaneció inmóvil, contando los latidos de su propio corazón, esperando escuchar a don Ricardo irse para poder escapar desapercibida, pero en cambio escuchó algo inesperado, una larga exhalación temblorosa, el sonido de alguien que apenas se mantenía en pie. Su sangre se heló. Él lo supo todo el tiempo, supo que ella estaba allí. Ella salió de detrás de la estantería, su rostro ardiendo. Don Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, una mano apoyada en la repisa, sus hombros rígidos. No la miró. «Me disculpo, don Ricardo. Estaba devolviendo un libro cuando llegó doña Cordelia.
Debí haber hecho notar mi presencia, pero no quise. Buscó las palabras. Lo siento. ¿Cuánto escuchó? Demasiado. ¿Va a chismear sobre esto? Él todavía no se había girado para mirarla. No. ¿Por qué no? Sería una excelente moneda de cambio en los pasillos de los sirvientes. El duque de hielo rechazando la pareja perfecta porque está demasiado dañado para intentarlo de nuevo. Su voz era una amarga autoburla, porque no es chisme, es dolor. Ella habló en voz baja, sorprendida por su propia audacia. Y el dolor merece privacidad, no especulación. Finalmente, él se giró. Su rostro estaba cuidadosamente inexpresivo, pero sus ojos, esos ojos grises que ella había pensado fríos, contenían algo crudo y desprotegido. Por un momento los muros estaban caídos, y ella vio directo al dolor que había debajo. «Debería irse», dijo. «No presumo nada, pero escuché lo que ella dijo sobre sus reglas, sobre muros y asfixia». Viviana dio un paso más, impulsada por algo que no podía nombrar. Ella no estaba del todo equivocada, ¿verdad? Su mandíbula se tensó. Se está excediendo. Sí, lo estoy. No tenía idea de dónde venía este coraje, esta mujer que había sido invisible durante meses, de repente diciéndole la verdad a uno de los hombres más poderosos de México. Pero alguien debería decirle que negarse a ser tocado, negarse a dejar que alguien se acerque, negarse incluso a intentar vivir de nuevo, eso no es protección. Eso es solo otra forma de morir. Las palabras colgaron entre ellos, peligrosas y verdaderas. «¿Cómo se atreve?», respiró. «Usted, que ha estado en mi casa menos de 15 días, se atreve a darme lecciones sobre vivir, sobre el dolor. He estado en su casa menos de 15 días, pero he sido invisible mucho más tiempo». Su voz le tembló, pero no retrocedió. «Sé lo que es construir muros porque tienes miedo de ser herido de nuevo. Sé lo que es convencerte de que si te mantienes lo suficientemente pequeño, lo suficientemente silencioso, lo suficientemente desapercibido, estarás a salvo. No es lo mismo, ¿verdad?» Ella mantuvo su mirada. «Usted perdió a su esposa. Yo perdí todo lo demás. Mi hogar, mi futuro, mi lugar en el mundo. Ambos nos estamos escondiendo, don Ricardo. Yo solo soy lo suficientemente honesta para admitirlo». El silencio se extendió entre ellos, tensa como una cuerda de violín. Había ido demasiado lejos, lo sabía. En minutos sería despedida, y esta vez su orgullo no la alimentaría ni le encontraría otro puesto. Había arruinado todo con su incapacidad de permanecer en silencio, de permanecer invisible como él exigía. «Debería irse de todos modos», dijo finalmente, pero su voz había perdido su filo. Sonaba cansado, vacío. «¿Lo hará? ¿Lo haré? ¿Qué? ¿Arrepentirme?» Su mano cayó de la repisa. Por un momento pensó que él realmente podría responder, que podría dejar que ese muro se abriera lo suficiente para dejar pasar la verdad. En cambio, se volvió hacia el fuego. «Doña Margarita la está esperando». Despedida, pero de manera diferente esta vez. No con ira, no con fría autoridad, sino por autopreservación. Viviana se fue antes de que él pudiera escuchar lo fuerte que le latía el corazón. Esa noche, insomne y confundida por su propia audacia, Viviana vagó por la casa a oscuras. Había encontrado a doña Carmen sorprendentemente indulgente con las andanzas nocturnas. «Mejor que quedarse despierta mirando el techo, querida». Y esa noche se sentía demasiado inquieta para su pequeña habitación. Terminó en el invernadero, un espacio acristalado lleno de plantas exóticas que la difunta duquesa había coleccionado. Doña Margarita le había dicho que don Ricardo nunca venía aquí. No soportaba el recuerdo de la presencia de Carolina. Era seguro, pacífico, la luz de la luna filtrándose entre las hojas
para pintar patrones plateados en el suelo. Estaba examinando una orquídea rara cuando escuchó pasos. Don Ricardo estaba en la puerta, todavía completamente vestido a pesar de la hora tardía. Se miraron el uno al otro, ambos atrapados en un lugar donde no deberían estar, y por un largo momento ninguno habló. «Creí que nunca venía aquí», dijo Viviana finalmente. Él entró con las manos en los bolsillos, su postura menos rígida de lo que la había visto nunca. «Escuché a alguien moverse. Pensé que quizás algún sirviente necesitaba algo. Solo yo, incapaz de dormir. Conciencia culpable». No había acusación en su tono, solo una curiosidad cansada. «Algo así». Ella se volvió hacia la orquídea. «No debía haberle hablado así antes. Fue presuntuoso e inapropiado. Me disculpo». «¿Se disculpa a menudo por decir la verdad?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella lo miró, lo encontró observándola con una expresión que no podía descifrar. Cuando la verdad es desagradable, sí. Y si es desagradable porque es necesaria. Se le cortó la respiración. Estaba él realmente continuando la conversación, realmente reconociendo lo que ella había dicho. «Las orquídeas eran su pasión», dijo abruptamente, moviéndose hacia un espécimen particularmente exótico. «Carolina. Podía pasar horas aquí hablándoles, reordenándolas. Decía que la entendían mejor que la gente». Viviana no dijo nada, sintiendo que él necesitaba silencio para continuar. «Tenía 19 años cuando nos casamos, yo tenía 28. Fue arreglado, como suelen ser estas cosas. Buenas familias, buenas conexiones. Pensé que aprenderíamos a ser felices». Su mano flotó cerca de una flor, pero no la tocó. «En cambio, aprendimos a ser miserables de maneras cada vez más creativas». «No tiene que contarme esto». «Lo sé, pero usted vio algo hoy, me vio, algo que nadie más ha visto en 3 años. Parece justo que entienda por qué». Él se quedó en silencio por un momento. Carolina era frágil, ansiosa, odiaba la sociedad, odiaba ser observada, odiaba las expectativas puestas en una duquesa. Cada baile era una agonía para ella, cada cena, cada obligación social, cada vez que tenía que tocarla en público, incluso solo para tomarle el brazo, se congelaba como si la hubiera golpeado. La garganta de Viviana se apretó. La comprensión encajó en su lugar. Intenté protegerla, establecí reglas sobre cuándo asistiríamos a eventos, cuánto tiempo nos quedaríamos, cuánto contacto físico sería necesario. Intenté darle control sobre su propia vida, pero no fue suficiente. Se sentía atrapada y yo me sentía impotente, y una mañana se encerró en este invernadero y tomó suficiente láudano para... Se detuvo, la mandíbula apretada. El médico dijo que fue un accidente, demasiada medicina para el dolor, un trágico error. La sociedad fingió creerlo. Ambos sabemos lo que realmente pasó. «Lo siento», susurró Viviana. «No lo esté. He tenido 3 años para aceptarlo». Él finalmente la miró. «Lo que no he aceptado es que yo no lo causé. Todos, doña Cordelia, la sociedad, incluso yo mismo, creen que la maté por negligencia o crueldad o simple incompetencia. Que si yo hubiera sido diferente, mejor, ella todavía estaría viva. Eso no es cierto, ¿verdad? Yo era su esposo. Debí haberla salvado». «Algunas personas no pueden ser salvadas, don Ricardo, ni por amor, ni por reglas, ni por nada. Algunas heridas son demasiado profundas». Viviana se acercó, atraída por el dolor desnudo en su voz. «Pero construir muros a tu alrededor, negarte a ser tocado, negarte a dejar que alguien se acerque, eso no la traerá de vuelta. Solo asegurará que tú también mueras, poco a poco, hasta que no quede nada más que las reglas». Él estaba tan cerca ahora que ella podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la plata que apenas comenzaba en sus sienes, la forma en que su garganta se movía cuando tragaba.
¿Y qué quiere que haga? ¿Arriesgarme a herir a alguien más? ¿Arriesgarme a sentir ese tipo de impotencia de nuevo? Yo le pediría que intentara vivir en lugar de simplemente existir. Palabras fáciles de alguien que apenas me conoce. Tiene razón, apenas lo conozco. Ella mantuvo su mirada. Pero sé lo que vi hoy en la biblioteca. Sé que el hombre que habla apasionadamente sobre reformas de vivienda no es el mismo hombre que finge ser de hielo. Y sé que en algún lugar debajo de todas estas reglas hay alguien que todavía quiere sentir algo, incluso si está aterrorizado de admitirlo. El silencio entre ellos vibraba con tensión, no incómoda, sino cargada, viva. Estaban lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo, ver el pulso rápido en su garganta. Por un momento, ella pensó que él podría tocarla, que podría romper sus propias reglas cuidadosamente construidas. En cambio, retrocedió. Debería regresar a su habitación, señorita López. Pero ninguno de los dos se movió. Cuando la vi en mi estudio ese primer día, dijo en voz baja, pensé que tenía una comprensión muy clara de su lugar en este hogar. Lo tenía y ahora. Ella sonrió ligeramente. Ahora creo que quizás estoy cansada de ser invisible, incluso si la visibilidad conlleva riesgos. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento quizás o respeto. Entonces tenemos más en común de lo que pensaba. Él se fue primero, sus pasos resonando por la casa a oscuras. Viviana permaneció entre las orquídeas, su corazón acelerado, su mente dando vueltas. Algo había cambiado esa noche. Una barrera se había agrietado, no rota, sino agrietada. Y el hombre de debajo, el verdadero don Ricardo de la Garza, no el duque de hielo, había sido breve, devastadoramente visible. Pensó en sus reglas, en su insistencia en no tocarse en público, y las entendió de manera diferente ahora. No se trataban de control, se trataban de protección, protegiendo a otros del dolor de estar conectados a él, protegiéndose a sí mismo de la agonía de perder a alguien de nuevo. Pero la protección llevada demasiado lejos se convirtió en una prisión, y ella acababa de decirle a uno de los duques más poderosos de México que estaba encerrado en una jaula de su propia creación. Mañana, pensó, probablemente lamentaría su audacia. Esa noche se sentía más viva de lo que había estado en meses. Las semanas siguientes cayeron en un extraño nuevo ritmo. Públicamente nada cambió. Don Ricardo permaneció distante, formal, adhiriéndose rígidamente a sus reglas. En los eventos sociales apenas reconocía la existencia de Viviana. Ella permaneció en su papel, la acompañante de doña Margarita, prácticamente invisible para todos los que importaban. Pero en privado, las cosas cambiaron de maneras sutiles. Lo encontraba en la biblioteca a horas inusuales, ambos fingiendo que era coincidencia. Intercambiaban breves palabras sobre libros, sobre política, sobre nada importante. Él comenzó a pedirle su opinión sobre sus propuestas de reforma de vivienda, al principio tímidamente, luego con genuino interés, cuando sus observaciones resultaron inesperadamente perspicaces. «Usted entiende cómo vive realmente la gente», dijo una tarde, revisando sus notas sobre las condiciones de los inquilinos. «No solo la teoría, sino la realidad». «He sido pobre, don Ricardo, recientemente pobre». Sus conversaciones se hicieron más largas, más honestas. Él le contó sobre Carolina, no con culpa o autoflagelación, sino con genuina tristeza y confusión, tratando de entender qué podría haber hecho diferente. Ella le contó sobre la muerte de su padre, la subasta de su hogar, el momento en que se dio cuenta de que no tenía futuro, excepto lo que pudiera ganar con sus propias manos. «Pudo haberse casado», dijo una vez. «Algún hombre la habría tomado a pesar de la deuda».
Algún hombre que quisiera una sirvienta bien educada y sin pagar, quiere decir, alguien que me recordaría mi gratitud para siempre. Ella negó con la cabeza. Preferiría ser empleada honestamente que casada deshonestamente. Eso es notablemente práctico. Eso es notablemente necesario. Doña Margarita observó estos sutiles cambios con ojos conocedores, pero no dijo nada. Simplemente creó más oportunidades para que Viviana ayudara con la correspondencia de don Ricardo, revisara las cuentas de la casa con él, estuviera presente cuando él trabajaba hasta tarde en la noche en sus reformas. «Le hace bien», dijo la anciana simplemente, pero el mundo exterior y doña Cordelia no notaron nada. Para la sociedad. Don Ricardo de la Garza permaneció intocable, y la acompañante de su tía permaneció por debajo de la atención hasta que el baile de los Rulfo lo cambió todo. El evento fue uno de los más prestigiosos de la temporada. Todos los que importaban en la sociedad de la Ciudad de México se apiñaron en el suntuoso salón de baile de los Rulfo. Viviana asistió en su papel de sombra de doña Margarita, vistiendo un vestido que la anciana había dejado accidentalmente en su habitación, seda plateada pálida que le quedaba perfectamente y probablemente costaba más de lo que Viviana había ganado en toda su vida. «No puedes volver a usar esa cosa gris», había dicho doña Margarita firmemente. Don Ricardo había visto a Viviana descender las escaleras con el vestido plateado. Se había detenido a mitad de una conversación con su mayordomo y la había mirado fijamente durante 3 segundos completos antes de recomponerse. Cuando sus ojos se encontraron, algo parpadeó en su mirada. Conciencia, aprecio, algo que hizo que su pulso se acelerara. Luego su expresión se cerró y volvió a ser el duque de hielo. «Se ve apropiada, señorita López». Apropiada, como si fuera un mueble bien colocado. Pero ella había visto ese momento desprotegido y la calentó durante el frío viaje en carruaje a la hacienda de los Rulfo. El salón de baile era abrumador. Candelabros de cristal, masas de rosas, la flor innata de la sociedad de la Ciudad de México girando sobre pisos pulidos. Viviana acomodó a doña Margarita en una silla cómoda, trajo refrescos y se preparó para otra noche de invisibilidad. Entonces apareció don Marcos Solís, y todo se inclinó de lado. Ella lo conocía, lo había conocido hace 3 años. Habían sido amigos brevemente, algo más antes de que se revelara la deuda de su padre, y don Marcos había retirado discretamente sus atenciones. Ella lo había entendido. Él era un segundo hijo con perspectivas limitadas. No podía permitirse casarse con deudas, pero ahora estaba ante ella, vestido con ropa de noche impecable, su familiar sonrisa juvenil firmemente en su lugar. «Señorita López, había oído que estaba en la Ciudad de México». «Don Marcos Solís». Ella mantuvo su voz neutral, consciente del agudo interés de doña Margarita a su lado. «Se ve hermosa. Ese color le sienta bien». Sus ojos recorrieron el vestido plateado con aprecio. Es decir, entiendo que ahora está empleada». El calor le subió por el cuello. Confíe en don Marcos para ser desconsiderado, incluso cuando intenta ser amable. «Soy la acompañante de doña Margarita de la Garza, la tía del duque de hielo». Sus cejas se alzaron. «Qué sombrío». «Él es incomprendido», dijo Viviana antes de que pudiera detenerse. La sonrisa de don Marcos se amplió. «Defendiéndolo, eso es interesante. Ella debería disculparse. Debería retirarse a su rincón sombrío donde pertenecían las acompañantes». En cambio, algo imprudente se encendió en su pecho, la misma imprudencia que la había hecho decirle la verdad a don Ricardo en la biblioteca. «Soy bastante visible cuando elijo serlo, mi señor. Entonces baile conmigo». Extendió su mano, desafío y picardía en sus ojos. «Demuéstrelo». Esto era peligroso. Bailar significaba visibilidad, significaba atraer exactamente la atención que don Ricardo le había prohibido atraer.
Significaba romper las reglas, salir de las sombras, arriesgar el puesto que necesitaba desesperadamente. Pero también significaba ser vista, ser elegida, aunque sea brevemente, por alguien que recordaba cuando ella era más que una sirvienta. Realmente no debería, comenzó. Tonterías, interrumpió doña Margarita, su voz con una fuerza sorprendente. Es joven, querida. Baile. Yo estaré perfectamente bien. La mano de don Marcos permaneció extendida, esperando al otro lado del salón de baile. Ella captó un vistazo de don Ricardo en conversación con políticos, de espaldas a ella, completamente ajeno. No llame la atención de ninguna manera, pero la atención estaba empezando a aprender. Era lo único que te hacía real. Ella colocó su mano en la de don Marcos. El vals los arrastró a la pista, y Viviana sintió el cambio inmediatamente. Cabezas girando, susurros comenzando, la sociedad notando a la acompañante que se atrevió a bailar. Don Marcos era un excelente bailarín, seguro y elegante, guiándola a través de la multitud con fácil pericia. «Ahí», dijo sonriéndole, «eso no fue tan difícil, ¿verdad? Mírese, Viviana, visible de nuevo». Lo era, lo sintió, el peso de las miradas, la onda de conciencia, la forma en que la chica invisible se había materializado de repente como un fantasma que se hace carne. Era aterrador y estimulante en igual medida. «Me despedirán por esto», dijo, pero estaba sonriendo. «Entonces el duque de hielo es un tonto». Don Marcos la hizo girar con pericia. «Sabe, lamento cómo terminaron las cosas entre nosotros. Debí haber sido más valiente. Usted fue práctico, como todos tuvimos que serlo. Aún así, debí haber luchado más. Usted se lo merecía». Las palabras se envolvieron alrededor de su corazón, dulces y dolorosas. Ella había necesitado escucharlas una vez. Ahora simplemente se sentían como notas al pie de un capítulo cerrado, porque al otro lado del salón de baile, por encima del hombro de don Marcos, vio a don Ricardo girarse hacia la pista de baile. Lo vio notarla, realmente notarla, por primera vez en público. Vio cómo todo su cuerpo se puso rígido, su expresión cambiando de una fría neutralidad a algo mucho más complejo. Él la estaba mirando a ella, a la mano de don Marcos en su cintura, a la forma en que se movían juntos, elegantes y familiares, y su rostro parecía como si alguien lo hubiera golpeado. La música los envolvía, pero Viviana apenas la escuchaba. Observó a don Ricardo observarla bailar con otro hombre. Observó cómo algo se quebró en su expresión cuidadosamente controlada. Celos. No. Era más profundo que eso. Era reconocimiento, crudo y renuente, de algo que había estado tratando desesperadamente de negar. Él había dicho que no lo tocara en público. Había construido muros para mantener a todos a distancia, insistido en reglas y aislamiento y protección. Pero nunca le había dicho que no fuera tocada por nadie más. Y ahora, al verla en brazos de otro hombre, se estaba dando cuenta de lo que eso significaba, que la invisibilidad no la protegía realmente, solo la hacía disponible para cualquiera que se molestara en mirar, que sus reglas lo habían mantenido a salvo, pero la habían dejado vulnerable a ser reclamada por cualquier hombre dispuesto a verla como algo más que una sombra. La canción terminó. Don Marcos hizo una reverencia, le dio las gracias, sugirió que se encontraran para otro baile más tarde. Ella aceptó automáticamente, pero su atención estaba fija en don Ricardo, quien permanecía inmóvil al otro lado del salón de baile, sus ojos grises ardiendo con algo que nunca antes había visto. Entonces doña Cordelia apareció a su lado, sus manos deslizándose posesivamente sobre su brazo, y la realidad volvió de golpe. Él se giró hacia doña Cordelia, su expresión se cerró como una puerta que se cierra de golpe. Lo que Viviana había vislumbrado se encerró de nuevo, enterrado bajo hielo y con postura aristocrática. Ella regresó junto a doña Margarita, su corazón martilleando,
sus manos temblando ligeramente. «Bueno», dijo la anciana suavemente, sus ojos bailando de satisfacción. Eso fue revelador. La mirada de doña Margarita se dirigió a donde su sobrino estaba con doña Cordelia. La tensión era visible en cada línea de su cuerpo. A veces, la gente necesita ver lo que está a punto de perder antes de entender lo que tiene. Viviana no respondió. No podía porque sabía con absoluta certeza que acababa de cruzar una línea que no podía desandar. Había roto sus reglas, llamado la atención, sido visible, y al hacerlo lo había obligado a verla. La pregunta era, ¿qué haría él al respecto? El viaje en carruaje a casa fue insoportable. Doña Margarita se había ido temprano, alegando fatiga, lo que significaba que Viviana y don Ricardo compartieron el espacio cerrado con solo un silencio incómodo como compañía. Él se sentó frente a ella, su expresión indescifrable en la tenue luz, y no dijo nada durante los primeros 10 minutos, luego, en voz baja. Bailó. Doña Margarita dio permiso. Yo no. El temperamento de Viviana se encendió. Usted no es mi dueño, don Ricardo. Es mi empleador. Hay una diferencia. ¿La hay? Su voz era fría, pero debajo ella escuchó algo más, algo herido, porque yo estaba bajo la impresión de que cuando establezco reglas para mi casa, se siguen. No, sus reglas eran sobre que yo no lo tocara en público, no sobre que yo nunca fuera tocada por nadie. No me venga con sutilezas, señorita López. Entonces no me trate como una propiedad. Las palabras estallaron, meses de cuidadosa deferencia haciéndose añicos. Me quiere invisible, intocable, apenas existiendo, pero solo cuando le conviene. En privado me pide mis opiniones, valora mis pensamientos, me trata como a una igual. En público soy un mueble, pues estoy cansada de ser un mueble, don Ricardo. Don Marcos me vio como una persona. Eso es más de lo que usted ha hecho en público desde que llegué. Silencio. Silencio pesado, peligroso. ¿Cree que no la veo? Su voz era baja, tensa, con una emoción apenas controlada. ¿Cree que por un momento en cualquier evento, en cualquier salón de baile, no estoy agudamente consciente de exactamente dónde está? Se le cortó la respiración. ¿Qué? ¿Quiere la verdad? Bien, aquí está. La veo constantemente. Cada vez que se mueve, cada vez que habla con alguien, cada vez que le sonríe a doña Margarita, la veo. Y me ha estado volviendo lentamente loco, porque verla significa querer cosas que he jurado no volver a querer. Él se inclinó hacia adelante, y en la tenue luz del carruaje, su rostro era crudo, honesto, despojado de su control habitual. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Está diciendo que no quiere que baile con otros hombres? Estoy diciendo que ver a otro hombre tocarla casi destruyó cada gramo de compostura que he construido en 3 años. Estoy diciendo que mis reglas no eran sobre controlarla, eran sobre protegerme de sentir cosas que me he convencido de que no puedo sobrevivir sintiendo. Su mandíbula se apretó. Estoy diciendo que les he estado mintiendo a ambos sobre lo que es esto. El carruaje se balanceó y Viviana sintió que todo su mundo se inclinaba. ¿Qué es esto? No lo sé, eso es lo que me aterroriza. Se miraron el uno al otro a través del pequeño espacio, el aire entre ellos cargado con todo lo no dicho, todo lo reconocido, pero aún no pronunciado en voz alta. El corazón de Viviana martilleaba tan fuerte que pensó que él debía escucharlo. Usted me dijo en el invernadero que debería intentar vivir en lugar de simplemente existir, dijo en voz baja. Pero vivir significa riesgo. Significa dejar que la gente se acerque lo suficiente como para herirte. Significa... Se detuvo, negó con la cabeza. Vi a Carolina desmoronarse bajo el peso de estar conectada a mí. No le haré eso a otra persona. No soy Carolina. No,
Usted es más fuerte, más inteligente, más valiente, lo que lo hace peor porque perderla a usted. Se interrumpió de nuevo, como si incluso pensar las palabras fuera peligroso. Importaría más de lo que puedo permitirme que importe. La garganta de Viviana se apretó con emociones que no podía nombrar. Este hombre imposible, este duque que exigía invisibilidad, mientras la veía constantemente, que había construido muros de hielo mientras ardía por dentro. Estaba admitiendo cosas que apenas se había atrevido a esperar. Pero la esperanza era peligrosa cuando tenías todo que perder. No estoy pidiendo nada. Le estoy diciendo que mis reglas no eran justas, no eran amables y probablemente ni siquiera eran efectivas. Le estoy diciendo que verla bailar con don Marcos me hizo querer destrozarlo con mis propias manos. El carruaje se detuvo. Habían llegado a la hacienda de la Garza. Por la ventana, Viviana pudo ver al lacayo acercándose para abrir la puerta. «No puedo hacer esto», dijo don Ricardo abruptamente, su control volviendo a su lugar. «No puedo darle lo que se merece. No puedo ser lo que necesita. Estoy demasiado dañado, demasiado controlado, demasiado asustado», terminó ella suavemente. «Sí», él la miró a los ojos. La puerta del carruaje se abrió. El momento se hizo añicos como cristal. «Gracias por su servicio esta noche, señorita López», dijo don Ricardo formalmente, volviendo a ser el duque de hielo, volviendo a la seguridad detrás de sus muros. «Te veo mañana». Sofía bajó del carruaje entumecida y aturdida y lo vio alejarse en el coche hacia donde fuera que se dirigiera. Quizás a su club, a algún lugar para ahogar esta conversación, esta confesión, este momento de aterradora honestidad. Doña Elena la esperaba en el recibidor, envuelta en una bata, con una expresión de quien lo sabe todo. «Te lo dijo, ¿verdad? Decirme qué». La voz de Sofía tembló. «¿Qué le importas? Que ha estado luchando contra ello, que está aterrado». La anciana le tomó las manos. «Mi sobrino es brillante en muchas cosas, querida, pero es espectacularmente malo para permitirse ser feliz. Luchará contra esto hasta que no pueda más. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para esperar a que deje de luchar?» Dijo que no me arriesgará, que no permitirá que me convierta en otra Carolina. Claro que lo dijo, porque es un tonto. Doña Elena le apretó las manos. Carolina era frágil, problemática, fundamentalmente incompatible con la vida a la que se vio obligada. Tú no eres nada de eso, pero él aún no puede verlo. Te ve como otra persona que será dañada por asociarse con él. Quizás tenga razón, o quizás es demasiado cobarde para intentarlo. Y quizás tú necesitas decidir si estás dispuesta a hacer que enfrente esa cobardía. Sofía subió a su habitación, con sus pensamientos dando vueltas. El duque le había confesado, en esencia, sentimientos sobre los que se negaba a actuar. Había admitido que la veía, que la deseaba, pero que no se permitiría tenerla. Había puesto su miedo por encima de todo lo demás, incluyendo la posibilidad de que pudieran ser algo real, algo sanador. Y ella se había enamorado de un hombre imposible que había construido muros tan altos que ya no podía ver por encima de ellos. La revelación la golpeó como un puñetazo. Amor. Amaba a don Ricardo Montemayor. Amaba su pasión oculta, su integridad herida, su feroz protección que él fingía que era frialdad. Lo amaba a pesar de sus reglas, sus miedos, su absoluta determinación de mantenerla a raya. Amaba a un hombre que acababa de decirle que nunca podría amarla de vuelta. La mañana siguiente trajo el desastre en forma de hojas de escándalo cuidadosamente impresas. Sofía estaba ayudando a doña Elena con la correspondencia cuando doña Carmen trajo los periódicos, con el rostro pálido de angustia. «Mi señora, debería ver esto». El titular hizo que la sangre de Sofía se helara.
la llama oculta del duque de hielo. La dama de compañía del duque de San Miguel capta la atención del señor Fernando. ¿Pero quién más? El artículo era viciosamente inteligente, nunca acusaba directamente, pero lo implicaba todo. Describía a la misteriosa señorita S. que servía a doña Elena, su repentina aparición en los salones de moda, su baile con el señor Fernando. Insinuaba impropiedad, sugería que el duque podría tener intereses más allá de las relaciones adecuadas entre empleador y empleada. Cuestionaba por qué una dama bien educada había sido reducida a la servidumbre en primer lugar, y mencionaba con una devastadora casualidad que el padre de la señorita Sofía López había muerto profundamente endeudado, posiblemente por su propia mano, y que quizás la hija compartía sus tendencias inestables. «Ay, querida», exhaló doña Elena, leyendo por encima de su hombro, «esto es obra de Cordelia, tiene que serlo». Las manos de Sofía temblaron al dejar el periódico. «El daño está hecho. He traído el escándalo a su casa. Debería irme de inmediato». «Sofía, no». La voz de la anciana era de acero envuelto en seda. «Te quedarás. Superaremos esto. Don Ricardo sabrá qué hacer». Pero cuando el duque llegó una hora después, con el rostro como mármol tallado, Sofía supo de inmediato lo que haría. «Empaca tus cosas», dijo sin preámbulos, de pie en la sala de doña Elena como un general dando órdenes. «Te enviaré a mi hacienda en Oaxaca». «Don Ricardo, no seas absurdo», comenzó doña Elena. «No es absurdo, es necesario». Él no miró directamente a Sofía. «Las hojas de escándalo ya están circulando ampliamente. El señor Altamirano, el padre de Cordelia, está usando esto para cuestionar mi juicio, sugiriendo que no soy apto para defender las reformas de vivienda si no puedo mantener límites apropiados en mi propia casa. La única forma de detener esto es eliminar la fuente de especulación». «La fuente». La voz de Sofía era de hielo. «¿Se refiere a mí, la mujer inconveniente que se atrevió a bailar en público? Me refiero a la mujer que está siendo utilizada como arma contra todo lo que he estado trabajando». Finalmente la miró a los ojos y ella vio la desolación allí. «Esto es mi culpa. Debí haber sido más cuidadoso». ¿Más qué? ¿Más comprometido a mantenerme invisible? Lo fuiste. El problema es que la visibilidad, al parecer, se considera escandalosa. No hagas esto más difícil de lo que es. ¿Y por qué no? Me está enviando lejos porque soy inconveniente, porque proteger sus intereses políticos importa más que... Se detuvo, antes de decir algo de lo que no pudiera retractarse. ¿Más que qué? Su voz era tranquila, peligrosa. Más que la decencia básica, más que la verdad, más que yo, quiso decir, pero no lo hizo. «No importa, tienes razón, debo irme». «Sofía», dijo doña Elena con urgencia, pero ella ya estaba de pie, ya se movía hacia la puerta. «Empacaré», dijo con voz monótona. Algo parpadeó en su rostro, dolor, arrepentimiento, impotencia. Se fue sin decir una palabra más. Detrás de ella, escuchó a doña Elena empezar a discutir. Escuchó la respuesta del duque. Baja, firme, implacable. Había tomado su decisión, sus reformas, su reputación, su cuidadoso control. Todo eso importaba más que la mujer que la noche anterior había admitido que veía constantemente. Ella era invisible de nuevo, y esta vez era permanente. Pero esa noche, en la biblioteca, donde habían tenido tantas conversaciones cuidadosas, don Ricardo Montemayor se sentó solo con una botella de brandy y enfrentó la verdad de la que había estado huyendo. La amaba. No con cautela, no con moderación, no de ninguna manera que pudiera ser controlada o manejada. Amaba a Sofía López con una intensidad desesperada que lo aterraba,
que le hacía entender por qué los hombres hacían cosas estúpidas, imprudentes y que destruían su reputación por mujeres sin las que no podían vivir. La había visto bailar con el señor Fernando, y los celos lo habían atravesado como fuego. Se había sentado frente a ella en el carruaje, y admitir sus sentimientos había sido como arrancarse el corazón. Era un cobarde, justo como había dicho Cordelia. Doña Elena estaba en el umbral, envuelta en su bata, con una expresión de decepción. «Estoy resolviendo un problema», corrigió él, rellenando su vaso. «Estás huyendo de nuevo». Ella entró en la habitación, sentándose en la silla frente a él. «Justo como huiste después de que Carolina murió, justo como has estado huyendo durante 3 años. ¿La estoy protegiendo de qué? Del chismorreo de la sociedad. Eso pasará. De los planes de Cordelia. Podemos luchar contra eso. ¿O la estás protegiendo de ti mismo?» La mirada de doña Elena era aguda, porque eso es lo que realmente es, ¿no? Estás aterrado de que si la dejas quedarse, si luchas por ella, podrías tener que ser feliz, y la felicidad para ti se siente como una traición. Carolina no era feliz. Estar casada conmigo la destruyó. Carolina ya estaba afligida mucho antes de conocerte y lo sabes. Su familia ocultó su inestabilidad. La casó con alguien poderoso y esperó lo mejor. Hiciste todo lo que pudiste para ayudarla, y no fue suficiente. No porque fallaras, sino porque algunas cosas no se pueden arreglar. Doña Elena se inclinó hacia adelante. Pero Sofía no es Carolina. Es fuerte, capaz, y está enamorada de ti. Él levantó la cabeza de golpe. Ella no tiene que decirlo. Lo veo cada vez que te mira. Cada vez que te defiende ante los demás, cada vez que espera en esa biblioteca esperando que aparezcas. La voz de la anciana se suavizó. Te ama, don Ricardo, y tú la amas a ella. La única pregunta es si eres lo suficientemente valiente para admitirlo antes de perderla para siempre. La estoy enviando lejos para protegerla. La estás enviando lejos para protegerte a ti mismo. Hay una diferencia. Doña Elena se puso de pie, su decepción palpable. Pensé que la muerte de Carolina te había enseñado que la vida es demasiado corta para la cobardía. Al parecer, me equivoqué. Lo dejó solo con su brandy y sus demonios. Don Ricardo se sentó en la oscuridad, las palabras de su tía resonando. Te ama. ¿Podría ser cierto? Pensó en el rostro de Sofía en el carruaje anoche, la forma en que lo había mirado cuando confesó que la veía constantemente, el dolor cuando se retractó, demasiado asustado para seguir sus propios sentimientos hasta su conclusión lógica. Pensó en ella bailando con el señor Fernando, elegante y viva, finalmente visible después de meses de invisibilidad forzada. Y pensó en cómo verla en los brazos de otro hombre se había sentido como si alguien le clavara una cuchilla entre las costillas. Esto era amor, un amor doloroso, inconveniente, absolutamente aterrador. Y mañana por la mañana la enviaría a Oaxaca porque era demasiado cobarde para luchar por ello. La noche se extendió interminablemente. Al amanecer, don Ricardo no había tomado ninguna decisión, excepto sentirse progresivamente más miserable por la decisión que ya había tomado. Sofía empacó mecánicamente, doblando vestidos que apenas había usado, recogiendo libros que había estado leyendo. El vestido plateado, regalo de doña Elena, yacía sobre su cama y no pudo obligarse a empacarlo. No podía soportar llevarse el recordatorio de la noche en que había sido visible, elegida, real. La noche anterior, todo se desmoronó. Un golpe en su puerta. Doña Carmen entró, con el rostro preocupado. «Señorita López, a doña Elena le gustaría verla antes de que parta, en el salón de la mañana». Sofía encontró a la anciana rodeada de correspondencia, con una expresión decidida.
Siéntate, querida. Necesitamos hablar. Si esto es sobre quedarse, es sobre luchar. Doña Elena empujó una pila de cartas sobre la mesa. He pasado la noche escribiendo a todas las mujeres influyentes que conozco, explicando la situación, dando fe de tu carácter, describiendo exactamente cómo Cordelia Altamirano orquestó este escándalo porque mi sobrino rechazó su propuesta de matrimonio. Los ojos de Sofía se abrieron. No puede. Puedo, y lo he hecho. Cordelia quiere jugar con hojas de escándalo. Bien, yo jugaré con la verdad. Para mañana, cada matrona en la Ciudad de México sabrá que el verdadero escándalo no eres tú, querida. Es una mujer vengativa tratando de destruir a una chica inocente por despecho. La sonrisa de doña Elena era aguda. Puede que sea vieja, pero no soy impotente, y no dejaré que esa arpía te arruine. El duque no lo aprobará. El duque puede aprender a vivir con ello. Doña Elena tomó las manos de Sofía. Ahora tienes una elección. Puedes subirte a ese carruaje e irte a Oaxaca, segura, escondida, invisible de nuevo. O puedes quedarte, luchar a mi lado y mostrarle a mi sobrino tonto que algunas cosas valen el riesgo. Él no quiere que me quede. Él está aterrado de que te quedes. Hay una diferencia. La anciana apretó suavemente. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué quería ella? Estar a salvo, estar escondida, pasar el resto de su vida preguntándose qué podría haber pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para luchar. O quería ser vista, verdaderamente vista, por un hombre que había admitido que la veía constantemente, pero que tenía demasiado miedo para actuar al respecto. «Quiero quedarme», susurró, «pero él me está enviando lejos». «Entonces no te subas al carruaje, Sofía. Lo digo en serio. Cuando llegue ese carruaje, no te subas. Quédate aquí. Haz que enfrente esto, que enfrente la elección que realmente está haciendo». Los ojos de doña Elena brillaron. Necesita entender que alejarte no es protección, es pérdida, y la única forma en que lo entenderá es si te niegas a desaparecer. Era peligroso, imprudente, potencialmente desastroso para sus perspectivas laborales si desafiaba una orden directa del duque de San Miguel. También era lo más valiente que alguien le había sugerido hacer en meses. «Se pondrá furioso», dijo Sofía. «Bien, la furia es mejor que el hielo. La furia significa sentir algo». El carruaje llegó precisamente a las 9:00. Sofía observó desde la ventana del salón de la mañana cómo el duque supervisaba la carga de sus baúles, baúles que ella no había empacado, pero que doña Carmen había llenado amablemente con objetos diversos para mantener la ilusión. Él parecía exhausto. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Su corbata estaba anudada con menos de su precisión habitual, y sus hombros cargaban un peso que parecía dolor. «Bien», pensó con una ferocidad que la sorprendió. «Deberías lamentar esto». El duque entró en el salón de la mañana con una expresión cuidadosamente neutral. «El carruaje está listo, señorita López. He incluido fondos para el viaje y una carta de presentación para la ama de llaves de la hacienda Los Robles. Estará cómoda allí, ¿verdad?» Ella se puso de pie, enfrentándolo directamente. «Cómoda e invisible y guardada a salvo, donde no incomodaré sus ambiciones políticas». Su mandíbula se tensó. «Eso no es justo, ¿verdad? Me está enviando lejos para proteger su reputación. Esa es la verdad. La estoy enviando lejos porque quedarse aquí la destruirá. La sociedad la hará pedazos. Cordelia se asegurará de que su nombre sea sinónimo de escándalo. Estoy tratando de salvarla de eso». «No necesito que me salven», dijo Sofía en voz baja. Por un momento, un breve y devastador momento, lo vio vacilar. Vio al hombre debajo del hielo considerando, esperando, casi creyendo. Luego los muros se cerraron de golpe. «El carruaje está esperando».
Entonces esperará mucho tiempo. Ella levantó la barbilla. Porque no me subiré. Silencio, silencio absoluto y sorprendido. ¿Perdón? Su voz era peligrosamente suave. No me iré, Su Excelencia. Me quedaré aquí en esta casa haciendo mi trabajo. Puede despedirme si quiere. Puede enviarme lejos sin referencias, sin paga, sin nada. Pero tendrá que hacerlo en mi cara, no escondiéndome en Oaxaca hasta que el escándalo se calme. Sofía, no. No tiene derecho a usar mi nombre ahora. No después de pasar meses exigiendo que fuera invisible, luego admitiendo que me veía constantemente, luego decidiendo que la visibilidad era demasiado peligrosa y enviándome lejos. Su voz tembló, pero no retrocedió. Me dijo anoche que verme bailar le hizo querer destrozar al señor Fernando. Dijo que perderme importaría más de lo que podía permitirse. Bueno, está a punto de perderme, no por el escándalo, no por la sociedad, sino por su propia cobardía. Su rostro se había puesto blanco. Estoy tratando de protegerla. Está tratando de protegerse a sí mismo de tener que sentir algo real. Ella se acercó, lo suficiente para ver el pulso rápido en su garganta, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a sus costados. Está aterrado de que si me deja quedarme, si lucha por mí, podría tener que arriesgar su corazón de nuevo. Y eso es más aterrador para usted que cualquier escándalo. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Amó a Carolina y perderla casi lo destruye. Se ha convencido de que preocuparse por alguien es peligroso, que la vulnerabilidad es debilidad, que la única forma de sobrevivir es encerrarse. Ella mantuvo su mirada. Pero yo no soy Carolina, no soy frágil, ni problemática, ni incompatible con su vida. Soy lo suficientemente fuerte para soportar el escándalo. La pregunta ¿es usted lo suficientemente fuerte para dejarme? El silencio se extendió entre ellos. Sofía podía escuchar los latidos de su propio corazón. Podía ver el conflicto desatado detrás de sus ojos. Miedo contra deseo, control contra rendición, seguridad contra la aterradora posibilidad de la felicidad. No puedo, susurró finalmente. No puedo arriesgarla. No puedo. Entonces despídame, lo dijo con voz monótona, cada palabra una cuchilla. Dígame ahora mismo, en mi cara, que quiere que me vaya, que no le importa si me voy, que enviarme lejos es más fácil que luchar por algo real. Sofía, por favor, dígalo. No puedo decirlo. La admisión le fue arrancada, cruda y desesperada. Dios me ayude, no puedo. Pero tampoco puedo pedirle que se quede y vea cómo la sociedad la destruye por mi culpa. Entonces no pregunte. Le estoy diciendo que me quedo. A pesar del escándalo, a pesar de Cordelia, a pesar de todo, me quedo. La pregunta no es si yo soy lo suficientemente valiente, es si usted lo es. Ella lo dejó de pie en el salón de la mañana, pasó junto al carruaje que esperaba y fue directamente al lado de doña Elena. Detrás de ella escuchó la exhalación aguda del duque. No alivio, no enojo, sino algo más cercano a la angustia, el sonido de un hombre dándose cuenta de que acababa de recibir exactamente lo que quería y no tenía idea de qué hacer con ello. Las siguientes 48 horas fueron brutales. Cordelia intensificó su campaña con una eficiencia viciosa. Aparecieron más hojas de escándalo, cada una más dañina que la anterior. Describían a Sofía como una trepadora social intrigante que se había abierto camino en la casa del duque. Sugerían impropiedad, insinuaban fallas morales, sacaban a relucir las deudas y el suicidio de su padre con cruel especificidad. El Comité de Reforma de Vivienda del Duque pospuso su votación, citando preocupaciones sobre su juicio. El señor Altamirano hizo comentarios punzantes sobre hombres que no podían mantener límites adecuados en sus propios hogares, intentando legislar la moralidad para otros.
Y a pesar de todo, don Ricardo Montemayor permaneció atrapado entre proteger a Sofía y proteger todo lo que había trabajado para construir. La contracampaña de doña Elena funcionó lentamente. Sus cartas circularon por los salones más influyentes de la Ciudad de México, pero la opinión social era como girar un barco enorme. Llevaba tiempo, y mientras tanto se acumulaba el daño. Sofía aguantó con calma exterior y agitación interior. Continuó con sus deberes. Se sentó con doña Elena, fingió no notar la forma en que los sirvientes susurraban, o cómo el duque la evitaba por completo, porque eso era lo que hacía. Después de su negativa a irse, se había retirado por completo. Trabajaba en su estudio, comía solo y desaparecía en su club todas las noches. El hombre que había admitido que la veía constantemente ahora hacía esfuerzos extraordinarios para no verla en absoluto. Dolía más que las hojas de escándalo. En la tercera mañana, doña Carmen trajo noticias devastadoras. El señor Altamirano ha exigido que el duque comparezca ante el Comité de Reforma de Vivienda, dijo la ama de llaves con el rostro pálido. Le están exigiendo que explique su situación doméstica antes de que procedan con la votación. Si no puede satisfacerlos, votarán en contra de las reformas. Sofía terminó, con el estómago encogiéndose. Y todo por lo que ha trabajado será destruido por mi culpa. No por tu culpa, querida, dijo doña Elena con firmeza, por la vindicta de Cordelia y la manipulación política de su padre. Hay una diferencia. Pero Sofía sabía la verdad. Su presencia, su negativa a desaparecer, era el arma que se usaba contra don Ricardo. Si se iba ahora, en silencio, sin alboroto, el escándalo se calmaría. El comité estaría satisfecho, sus reformas pasarían. Todo lo que requería era su invisibilidad de nuevo. Ella lo encontró en la biblioteca esa noche, rodeado de papeles, con el rostro demacrado. Él levantó la vista cuando ella entró, y por una vez no ocultó sus emociones. Parecía exhausto, derrotado y completamente miserable. «Me voy», dijo ella sin preámbulos. Él levantó la cabeza de golpe. «Mañana por la mañana tomaré el carruaje a Oaxaca. Puede decirle al comité que he sido despedida, reubicada, lo que necesiten escuchar. Cordelia perderá su influencia y todo volverá a la normalidad». Él se puso de pie lentamente, los papeles esparciéndose. «No, es la única solución». «No», repitió, su voz más fuerte ahora. «Tenías razón, he sido un cobarde. He estado tan aterrado de perder a alguien de nuevo que te he estado perdiendo poco a poco mientras fingía que era protección». Él se movió alrededor del escritorio, acortando la distancia entre ellos. «No quiero que te vayas, pero el comité, al diablo con el comité, al diablo con Cordelia, al diablo con todo». Él estaba cerca ahora, más cerca de lo que había estado desde aquella noche en el invernadero, y sus ojos ardían con algo que parecía desesperación. «He pasado 3 años convencido de que preocuparse por alguien era demasiado peligroso, que la vulnerabilidad me destruiría, que la única forma de sobrevivir era encerrarme y no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para importar. Don Ricardo, déjame terminar, por favor». Él tomó un aliento tembloroso. «Luego entraste a mi estudio hace 3 meses, luciendo derrotada y resignada. Y pensé, bien, alguien que no exigirá nada. Pero no te quedaste invisible. Me desafiaste, me cuestionaste, viste a través de cada muro que había construido, me hiciste sentir cosas que había jurado no volver a sentir, y me aterrorizó tanto que intenté enviarte lejos en lugar de admitir que...» Se detuvo, con la mandíbula apretada. «¿Admitir qué?» Su voz era apenas un susurro. «Que te amo». Las palabras salieron ásperas, sin práctica, como si nunca las hubiera dicho en voz alta antes. «Te amo, Sofía.
No con cautela, no con moderación, no de ninguna manera que tenga sentido. Te amo desesperada, completa y aterradoramente. Los ojos de Sofía ardían con lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué no? Porque es inconveniente, porque lo complica todo. Él buscó su mano, dudó, luego la tomó de todos modos, rompiendo su propia regla, destrozando su propio control. Ya no me importa. Lo único que me importa es que te quedes, no escondida en Oaxaca, no siendo invisible, sino aquí conmigo, visible y elegida. Y ella lo besó. No fue planeado, no fue cuidadoso, no fue ninguna de las cosas que una dama apropiada debería hacer. Simplemente no podía soportar otro segundo de espacio entre ellos, otro momento de él luchando consigo mismo mientras declaraba amor con una honestidad tan desesperada. Él se congeló por un latido, sorprendido. Luego sus brazos la rodearon, atrayéndola cerca, y él la besó de vuelta con 3 años de emoción reprimida, liberándose todo a la vez. Su boca estaba desesperada contra la de ella, sus manos temblaban mientras le acariciaban el rostro, y ella sintió el momento exacto en que su último muro se desmoronó por completo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. «Todavía estoy aterrado», admitió. «Bien, yo también. ¿Qué pasa si te fallo? ¿Qué pasa si no puedo protegerte de...?» Ella sostuvo su rostro entre sus manos. «No necesito que seas perfecto, don Ricardo. No necesito que seas el duque de hielo o una figura intocable de control. Solo necesito que seas lo suficientemente valiente para intentar luchar conmigo en lugar de por mí, para dejarme ser visible a tu lado, no escondida para mi propia protección. La reunión del comité es mañana. Si te llevo, si reconozco públicamente que me importas, Altamirano lo usará para destruir todo. Entonces que lo intente». Ella sonrió, feroz y decidida. «Pero lucha, don Ricardo, por una vez, lucha en lugar de retirarte». Él la besó de nuevo, más suave esta vez, reverente. «No te merezco». «Probablemente no, pero de todos modos, estás atrapado conmigo». Por primera vez en 3 años, el duque de San Miguel rió. La reunión del comité estaba programada para las 3:00 en la residencia del señor Altamirano en la Ciudad de México, una jugada de poder deliberada que forzó a don Ricardo a territorio enemigo. Él llegó precisamente a tiempo, entró en el salón donde una docena de hombres estaban sentados juzgando, e inmediatamente rompió todas las expectativas. Sofía entró a su lado. El shock fue inmediato y visible. El rostro del señor Altamirano se puso morado. El señor Pedro realmente jadeó. Los otros miembros del comité intercambiaron miradas que iban desde escandalizadas hasta fascinadas. «Caballeros», dijo don Ricardo con calma, como si llevar a su dama de compañía a una reunión política fuera perfectamente normal. «Gracias por reunirse conmigo». «Su excelencia, esto es altamente irregular», comenzó el señor Altamirano. «Lo que es irregular», interrumpió don Ricardo suavemente, «es usar hojas de escándalo y chismes viciosos para manipular votos políticos». Se volvió hacia Sofía y frente a una docena de hombres poderosos le tomó la mano. «La señorita Sofía López ha sido empleada en mi casa durante 3 meses como dama de compañía de mi tía. Es hija del difunto barón López, una familia completamente respetable caída en desgracia. Es educada, inteligente y se ha comportado con total propiedad desde que llegó a Casa Montemayor». Su voz era de acero envuelto en seda. «El escándalo que la rodea es completamente fabricado por individuos que esperan usarla como arma contra mí». Falló. «Su excelencia», se aventuró el señor Pedro. Los rumores sugieren exactamente lo que fueron diseñados para sugerir.
Pero aquí está la verdad, esa que la señorita Cordelia Altamirano no tuvo en cuenta cuando orquestó esta campaña de desprestigio. El agarre de don Ricardo en la mano de Sofía se apretó ligeramente. Estoy enamorado de la señorita López. Tengo la intención de casarme con ella. Y cualquier hombre en esta sala que tenga un problema con eso puede votar en contra de mis reformas, difundir los chismes que quiera y ponerse cómodo en el lado equivocado tanto de la historia como de mi memoria. El silencio fue absoluto. Sofía lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Él acababa de, frente al comité que controlaba su futuro político, declarar su intención de casarse con ella públicamente, irrevocablemente, con pleno conocimiento de las consecuencias. El señor Altamirano se recuperó primero, su voz temblaba de rabia. No puede esperar seriamente que nosotros... ¿Qué? ¿Votemos basándonos en el mérito de las reformas en lugar de los chismes sobre mi vida personal? La sonrisa de don Ricardo era fría. Espero precisamente eso, señor Altamirano. He pasado 8 meses documentando las condiciones abismales en las viviendas de inquilinos en toda la Ciudad de México. He propuesto reformas integrales que mejorarían miles de vidas. Esas reformas se sostienen por su propio mérito, independientemente de con quién elija casarme. Se está casando con la hija de un varón caído en desgracia. Me estoy casando con una mujer notable que ha sido injustamente atacada por la vindicta de su hija. La voz de don Ricardo bajó, peligrosa y tranquila. Seamos honestos sobre lo que realmente es esto. La señorita Cordelia quería ser duquesa de San Miguel. Me negué. Me ha estado castigando a mí y a la señorita López desde entonces. Usted le ha permitido usar este comité como arma en su vendetta personal. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo a decir la verdad? Don Ricardo dio un paso adelante, aún sosteniendo la mano de Sofía. Aquí hay otra verdad, caballeros. Estas reformas pasarán eventualmente con o sin su apoyo. El progreso social es inevitable. La única pregunta es si serán recordados como los hombres que lideraron ese progreso o los hombres que lo obstruyeron porque uno de ustedes estaba amargado por el rechazo de su hija. El señor Pedro se aclaró la garganta. Su excelencia, si nos hubiera advertido sobre su apego, ¿habría importado? ¿O lo habría usado como justificación para retrasar la votación de todos modos? Don Ricardo miró a cada hombre a los ojos. No estoy aquí para disculparme por amar a alguien. Estoy aquí para exigir que voten sobre las reformas basándose en su mérito. Si no pueden separar el sesgo personal del juicio político, entonces quizás no deberían estar en este comité en absoluto. La amenaza era clara. Don Ricardo tenía poder, conexiones e influencia. Podría causar problemas a cualquier hombre en esta sala si lo elegía y estaba eligiendo luchar. El rostro del señor Altamirano estaba apoplético, pero otros 3 hombres asentían lentamente. El señor Pedro realmente parecía impresionado. La marea estaba cambiando, no por completo, pero lo suficiente. Propongo que pospongamos esta discusión, dijo el señor Pedro con cautela, y votemos sobre las reformas en la sesión de la próxima semana basándonos únicamente en su mérito, como sugiere su excelencia. ¿Los que estén a favor? 6 manos se levantaron. No una mayoría del comité completo, pero suficiente para proceder. El señor Altamirano parecía haber tragado vidrio. Esto no ha terminado. Sí lo está, dijo don Ricardo en voz baja, porque no seré intimidado, chantajeado o manipulado para ocultar lo que me importa. Ya no. Salieron juntos, la mano de Sofía aún aferrada a la suya. La sala del comité zumbaba con conversaciones sorprendidas a sus espaldas. En el carruaje, ella finalmente encontró su voz.
Acaba de decirle a una sala llena de hombres poderosos que se va a casar conmigo. Lo hice, sin preguntarme primero. ¡Ah! Él tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Puede que me haya adelantado. En mi defensa estaba haciendo un punto sobre... Ella lo besó, deteniendo su explicación. Sí, sí, me casaré contigo. Sí, te amo. Sí a todo lo que tienes demasiado miedo de preguntar correctamente. Ella sonrió contra su boca. Pero la próxima vez, quizás pregunte antes de declarar intenciones a los comités políticos. Él rió, realmente rió, profunda y genuinamente. Anotado. Aunque no prometo nada sobre mi capacidad de pensar con claridad cuando tú estás involucrada. Más bien destruyes mi famoso autocontrol. Bien, nunca fue tan impresionante como la sociedad pensaba de todos modos. Nas, mujer cruel. Pero él sonreía mientras la besaba de nuevo. Llegaron a casa Montemayor para encontrar a doña Elena esperando en el recibidor, con una expresión entre triunfante y exasperada. Bueno, exigió, ¿te humillaste? ¿Te declaraste? Las tres cosas, confirmó don Ricardo. Excelente. Tía Elena, no me tía Elena. Has desperdiciado 3 años siendo miserable. 2 semanas en San Jorge, enviaré las invitaciones mañana. 2 semanas no es suficiente tiempo. Es más que suficiente tiempo. Sofía, querida, ¿te opones a una boda rápida? Para nada, dijo Sofía sonriendo ante la expresión de don Ricardo. Entonces está decidido. Ahora hay alguien aquí para verte. Llegó hace aproximadamente 1 hora, exigiendo hablar contigo de inmediato. Cordelia Altamirano estaba en el salón, su hermoso rostro contorsionado por la rabia. Cuando don Ricardo y Sofía entraron juntos, aún tomados de la mano, su expresión se volvió venenosa. ¡Qué conmovedor!, se burló, el duque de hielo en su proyecto de caridad. Señorita Cordelia, dijo don Ricardo con frialdad, no recuerdo haberla invitado. Su sonrisa era afilada. O niéguese y vea cómo su carrera política se desmorona. Mi carrera política puede desmoronarse, mis reformas pasarán eventualmente, pero Sofía, él le apretó la mano suavemente, no es negociable. Está tirando todo por una mujer sin dinero, sin posición y sin valor para su futuro. Estoy eligiendo el único futuro que realmente quiero. La voz de don Ricardo era tranquila, final. Necesita irse, Cordelia, y dejar de orquestar campañas de escándalo. Está por debajo de usted. ¿Por debajo de mí? Ella rió, el sonido quebradizo. Me humilló, me rechazó por el recuerdo de una mujer muerta, luego por una sirvienta. Se merece todo lo que le he hecho. Quizás sí, pero Sofía no. Y eso es lo que usted no puede entender. Que lastimarme significa lastimar a alguien inocente, y a usted no le importa. Él se movió hacia la puerta, dejando clara su intención. Tiene 2 opciones. Irse con la dignidad que le quede, o la haré sacar, y me aseguraré de que cada matrona en la Ciudad de México sepa exactamente cómo se ha comportado. Por un momento, Cordelia pareció que podría atacarlo físicamente. Luego su compostura se rompió por completo, la rabia y el dolor desbordándose en igual medida. Se arrepentirá de esto, siseó. Ambos. Lo dudo, dijo Sofía en voz baja. Era la primera vez que hablaba directamente con Cordelia y algo en su calma confianza hizo que la otra mujer se encogiera. Porque tenemos algo que usted nunca entenderá. Realmente nos importamos el uno al otro, no la posición, el poder o la venganza, solo el uno al otro. Cordelia se fue sin decir una palabra más, pero el portazo de la puerta principal resonó por toda la casa. «Eso salió bien», dijo doña Elena con sequedad, apareciendo de donde había estado escuchando descaradamente. «Ella causará más problemas», advirtió don Ricardo. «Que lo intente. Lucharemos juntos contra ellos». Sofía lo miró. Todos ellos. Cada escándalo, cada susurro, cada plan juntos.
Él la trajo cerca, y por primera vez en 3 años, don Ricardo Montemayor sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. La boda fue un caos de la mejor manera posible. Doña Elena había organizado todo con precisión militar a pesar del plazo de 2 semanas. San Jorge estaba decorada con rosas blancas. La mitad de la sociedad de la Ciudad de México había sido invitada, y la otra mitad estaba furiosa por haber sido excluida. Sofía estaba en la habitación de la novia vistiendo un vestido que doña Elena había encargado. Seda color marfil con delicados bordados, elegante y hermoso sin ser ostentoso. Sus manos temblaron ligeramente mientras la recamarera le ajustaba el velo. ¿Nerviosa?, preguntó doña Elena, apareciendo a su lado. Aterrada. ¿Y si qué? ¿Y si la sociedad no aprueba? No lo harán. ¿Y si Cordelia causa otra escena? Podría. ¿Y si la gente susurra sobre ti por el resto de tu vida? La anciana sonrió. Lo harán, y nada de eso importará porque serás feliz. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto a mi sobrino transformarse de un muerto en vida a alguien que realmente ríe de nuevo. Porque te he visto volverte visible de maneras que no tienen nada que ver con la aprobación de la sociedad. Porque el amor verdadero, vale cada escándalo. La música comenzó. Sofía respiró hondo, levantó la barbilla y caminó hacia su futuro. La iglesia estaba llena. Vio rostros que reconocía, algunos amigables, algunos hostiles, algunos simplemente curiosos. Vio a Cordelia al fondo, con una expresión cuidadosamente en blanco, con genuina calidez, pero sobre todo vio a don Ricardo. Él estaba en el altar, impecablemente vestido, observándola acercarse con una expresión que le cortó la respiración. No la fría compostura del duque de hielo, no el control cuidadoso o la formalidad rígida, solo amor, abierto, vulnerable, absolutamente seguro. Cuando ella llegó a él le tomó la mano, y sus dedos temblaron ligeramente contra los de ella. «Hola», susurró. «Hola», susurró ella de vuelta. La ceremonia fue tradicional, hermosa y completamente surrealista. Cuando el párroco los declaró casados, don Ricardo la besó con la suficiente intensidad como para hacer que varias señoras mayores jadearan y todos los demás sonrieran. La recepción en Casa Montemayor fue todo lo que una celebración ducal debería ser: elaborada, elegante y llena de gente importante. Pero Sofía apenas lo notó. Estaba demasiado concentrada en el hombre a su lado. La forma en que la tocaba libremente ahora. Pequeños gestos que proclamaban posesión y devoción. Una mano en su cintura, dedos rozando los suyos, su brazo alrededor de sus hombros, contacto público. Lo que él había prohibido 3 meses antes, ahora realizado con una desafiante alegría deliberada. «Lo estás haciendo a propósito», murmuró ella durante un vals. «¿Haciendo qué? Tocándome en público, rompiendo tus propias reglas». Eran reglas estúpidas. Él la atrajo un poco más cerca, escandalosamente cerca, para un baile formal. Pasé 3 años con miedo de sentir algo. No pasaré un día más escondiendo lo que siento. Incluso si la sociedad habla, especialmente si la sociedad habla. Que vean que el duque de hielo se derritió. Que sepan que el dolor no tiene por qué ser permanente. Que los muros pueden caer. Que el amor vale cada riesgo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, rompiendo todas las reglas del baile apropiado. «Te amo. Sé que te casaste conmigo a pesar de mis numerosos defectos y mi terrible momento». Él le besó el cabello. «Gracias, ¿por qué? Por negarte a ser invisible, por luchar cuando yo tenía demasiado miedo, por verme cuando yo intentaba desesperadamente no ser visto». Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «Por salvarme sin hacerme sentir débil. Te salvaste a ti mismo. Yo solo te recordé que podías».
Bailaron hasta que los músicos se cansaron, rieron con los invitados hasta que la decencia exigió que se retiraran y finalmente escaparon a sus habitaciones, ahora compartidas, ahora suyas, con alivio y anticipación en igual medida. Don Ricardo cerró la puerta detrás de ellos, la cerró con llave y luego simplemente la miró. Realmente la miró de la manera en que había admitido que lo había estado haciendo durante meses, pero que nunca se había permitido reconocer. «Voy a pasar el resto de mi vida haciéndote feliz», dijo. «Esa es una gran promesa. Sé que probablemente fallaré ocasionalmente. Todavía estoy aprendiendo a ser alguien que no vive detrás de muros, pero prometo que lo intentaré». Sofía se movió a sus brazos, cómoda y segura. «Entonces prometo recordarte cuando empieces a construir muros de nuevo, y tú prometes recordarme cuando empiece a aceptar la invisibilidad». Trato hecho. Él la besó, y esta vez no hubo interrupciones, ni escándalos, ni miedos. Solo dos personas que se habían encontrado a pesar de sí mismas, que habían elegido la visibilidad y la vulnerabilidad sobre la seguridad, y que habían aprendido que a veces lo más valiente que se podía hacer era dejar que alguien te viera por completo. Más tarde, envuelta en sus brazos, Sofía pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, de dama de compañía invisible a duquesa, de chica derrotada a mujer que había luchado por lo que quería. Pensó en aquel primer día en su estudio, cuando él le dijo que no lo tocara en público y sonrió. «¡Qué es gracioso!», murmuró él medio dormido. «Solo estaba pensando en tus reglas». «¿Cuáles?» «Todas ellas, pero especialmente la de tocar en público». Él abrió un ojo. «Esa fue mi regla más estúpida». «De acuerdo, pero llevó a esto». «¿Cómo?» «Porque al romperla, al verme bailar con otra persona, al darte cuenta de que no podías mantenerme invisible, fue entonces cuando finalmente admitiste que me querías». Ella lo besó suavemente. A veces las reglas que construimos para protegernos terminan enseñándonos lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Ser vistos, elegidos, tocados. Ella sonrió. Ser humanos en lugar de perfectos. Definitivamente no soy perfecto. No, pero eres mío. Sí, asintió él atrayéndola más cerca. Siempre. Las reformas de vivienda se aprobaron 3 semanas después con un apoyo abrumador. La oposición del señor Altamirano se había desmoronado cuando varios miembros del comité, aparentemente impresionados por la disposición de don Ricardo a luchar por lo que importaba, se unieron a las propuestas. La votación fue decisiva. Las reformas integrales y la reputación política del duque más fuerte que nunca. Pero los susurros cambiaron de tono. De escandalizados a intrigados, de condenatorios a casi admirativos. El duque de hielo se había derretido por amor. Era romántico de una manera que la sociedad no podía resistir del todo, incluso mientras fingían desaprobarlo. Cordelia se fue de la Ciudad de México a París. La influencia política de su padre disminuyó silenciosamente por su asociación con la manipulación fallida. Algunos dijeron que se había ido avergonzada. Otros sugirieron que simplemente se había mudado a nuevos terrenos de caza. A Sofía no le importaba particularmente de ninguna de las dos maneras. 6 meses después de la boda, doña Elena organizó una fiesta en el jardín de Casa Montemayor. El evento fue más pequeño que la mayoría de los entretenimientos ducales. Una lista de invitados cuidadosamente seleccionada, un ambiente íntimo, conversación genuina en lugar de un ascenso social forzado. Sofía, ahora firmemente establecida como la duquesa de San Miguel, se movía por la reunión con una confianza que no tenía nada que ver con el título y todo que ver con ser genuinamente feliz. Lo notaba todo. La forma en que las mujeres que antes la ignoraban ahora buscaban su opinión. La forma en que los hombres que antes pasaban de largo ahora la reconocían con respeto.
La forma en que finalmente era completamente visible, no porque hubiera luchado por la visibilidad, sino porque había dejado de aceptar la invisibilidad. Te ves pensativa. Don Ricardo apareció a su lado, deslizando un brazo alrededor de su cintura con una afectuosa casualidad que aún hacía que su corazón diera un vuelco. Estaba pensando en aquel primer día cuando me dijiste que no te tocara en público. Por favor, no me recuerdes mi estupidez. No fue estupidez. Te estabas protegiendo de la única manera que sabías. Ella se apoyó en él. Pero míranos ahora, tocándonos en público, escandaloso, terriblemente escandaloso. Él asintió, besándole la sien. ¿Qué pensará la sociedad? Ella le sonrió. Él rió, el sonido libre y genuino. Te amo. Se quedaron juntos en el jardín, rodeados de invitados, completamente visibles. Y Sofía pensó en la chica que había sido, derrotada, resignada, aceptando la invisibilidad como su destino. Esa chica parecía imposiblemente distante ahora. Le habían enseñado toda su vida que ser vista era un privilegio otorgado por la sociedad, por nacimiento, por circunstancias fuera de su control. Pero había aprendido algo diferente. Ser vista era una elección valiente, peligrosa, absolutamente necesaria para rechazar la invisibilidad, para luchar por la presencia, para exigir ser reconocida como plenamente humana. Y lo había aprendido del hombre a su lado, el duque de hielo que había pasado años invisible detrás de sus propios muros, que finalmente había elegido ser visto a pesar de todos sus miedos. ¿De qué estás agradecida?, preguntó él suavemente. ¿De qué estoy agradecida? ¿Por qué? Por negarme a subir a ese carruaje, por luchar cuando hubiera sido más fácil esconderse, por ser lo suficientemente valiente como para hacerte valiente a ti también. Él la giró para que lo enfrentara por completo, sus manos ahuecando su rostro con infinita ternura. Nunca estuviste destinada a ser invisible, Sofía. Siempre estuviste destinada a ser vista, elegida, celebrada. Nunca fui invisible para ti, corrigió ella suavemente. Solo necesitabas tiempo para admitir que estabas mirando. Y ahora nunca dejaré de mirar. Nunca dejaré de elegirte, nunca dejaré de tocarte en público solo para demostrar que puedo. Ben la besó dulce y a fondo, justo allí en su jardín, con docenas de invitados observando. Que hablen, que susurren, que la sociedad juzgara lo que se le antojara. Guadalupe Ramírez, duquesa de Greystone, ya estaba harta de ser invisible. Fue vista, fue elegida, fue amada, y nunca había sido tan perfecta, hermosa y valientemente ella misma. Nunca estuvo destinada a desaparecer, siempre estuvo destinada a ser elegida. Gracias por quedarse con Guadalupe y Miguel Ángel hasta el final. Si esta historia te recordó que ser visto vale la pena el riesgo, por favor, dale me gusta y comparte en los comentarios qué momento te llegó más. Si conoces a alguien que necesita escuchar que es digno de ser elegido, comparte esta historia con ellos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo cuento sobre segundas oportunidades y cómo reconstruir la confianza. Gracias por estar aquí. Ustedes son la razón por la que creamos estas historias. Los vemos y no podemos esperar para compartir la próxima aventura con ustedes.